Saludos. Vamos a continuar con nuestra revisión de los aspectos importantes dentro de Excel y que podemos utilizar dentro de nuestras organizaciones. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo graficar esta información y cómo analizarla. En una sesión previa calculamos estos porcentajes de cambio y veíamos cómo pueden ser utilizados para analizar cifras. En este caso tenemos la población mundial por continentes desde 1750 hasta 2008. La idea, en este caso, para calcular la población mundial, sería aplicar una suma a todas estas cifras para poder saber, sumando los continentes, cuánto había en la población mundial en ese momento. Para eso puedo utilizar la función suma. Podría escribir igual suma o sum si está en inglés y selecciono o sombreo la fila que me interesa. Oprimo enter y me da el resultado. Otra forma de hacerlo sería haciendo clic en este icono, en la flecha que está al lado, justo al lado de él, y vamos a seleccionar suma. Cuando yo aplique este icono, él va a tratar de sumar las filas que están contiguas. Identifica que en la fila hay números en todas estas celdas, por eso trata de sumarlas. Pero si no nos fijamos bien, nos va a sumar algo que no es. El año no se debe sumar. Así que debo con clic sostenido rectificar el área que se va a utilizar para la suma. Oprimimos enter y podemos arrastrar la información o esta fórmula hacia abajo de tal manera que se calcule para cada fila. Observen algo. En este caso vamos a aplicar un formato de números. En la parte superior selecciono este icono, estilo millares, y voy a eliminar las posiciones decimales. Voy a dejar 0 decimales. Esto nos va a ayudar a comprender la cifra. Ya esto permite ver que es 1.000.000, etc. Entonces, o 1.000 millones. Entonces, ahora vamos a hacer un porcentaje de crecimiento. Vamos a identificar cuánto creció la población mundial con respecto al año anterior. Para el primer caso será el 100%, es decir, no hubo crecimiento. Pero en el segundo vamos a observar cómo fue el crecimiento de la población. Entonces sería igual a el dato actual dividido entre el dato anterior. Y ahí obtengo un porcentaje. Me dice el 123%, pero ya ese 1 no me interesa conocerlo. Me interesa saber simplemente el 23%, así que en esta ocasión, recuerden que el 123 significa que la cifra anterior está una vez, es decir, que 791 millones está una vez en 978 millones, pero que sobra un 23% más. Entonces, ese es el dato que me interesa, que la cifra nueva cambió en un 23% más con respecto a la anterior. Por eso el crecimiento es un 123%. Efectivamente es así. Ahora, si yo quiero solo sacar ese dato del 23, tendría que restarle el 1. Entonces, a esa fórmula le voy a adaptar, restarle un 1. ¿sí? Entonces, menos 1. Arrastro y veo los porcentajes. Ahora puedo aplicar un formato porcentaje a esta celda y ya veo cuánto iba creciendo la población mundial con respecto al año anterior, asumiendo que siempre había un 100%. Entonces siempre hubo un crecimiento. En este caso, por ejemplo, estaba la cifra anterior y un 9% más. Claro, es entendible. 2.500 millones está una vez en 2.755 millones y hay un 9% más. Perfecto. Una vez hecho este cálculo, podríamos ver cómo fue evolucionando la población mundial y podríamos hacer algún tipo de análisis, como es el caso que se nos presenta a continuación. Nos piden que hagamos un análisis presentando 4 gráficos para el quinquenio con mayor crecimiento en la población mundial. Vamos a ver. El quinquenio con mayor crecimiento en la población mundial, ¿cuál sería? Vamos a buscar el máximo
el máximo quinquenio, o sea, donde hubo mayor crecimiento. Para eso, entonces, voy a hacer aquí igual a max, que ya lo vimos en algún momento, y voy a buscar de estos porcentajes de crecimiento cuál es el más alto. El que es 52%. Vamos a aplicar un porcentaje, y vemos que 53 coincide con esta fila, la fila 51. Ese aparentemente es el quinquenio con más crecimiento de la población. Vamos ahora a graficar ese quinquenio. Por ejemplo, seleccionemos los datos de esos continentes para ver cuál fue el que más crecimiento tuvo. Vamos a colocarnos en la posición donde deseamos el gráfico y voy a insertar un gráfico de barras en este caso. El gráfico aparece, lo voy a mover, pero no tiene datos. Debo seleccionar la información, así que seleccionar datos. Y vamos a ver que debo seleccionar el dato o los datos que voy a graficar. Voy aquí a agregar series de datos. Repito, en la parte inferior dice agregar series de datos. Y observen cómo voy a colocar un nombre a la serie. El nombre de la serie lo vamos a dejar de último. Voy a picar en la parte donde dice valores de la serie. Y voy a seleccionar ese quinquenio. Observen los continentes que me interesa graficar. El nombre de la serie, ahora sí, es el quinquenio, o sea, la fecha, que sería 1950. Entonces, 1950, estos son sus valores. Acepto. Ahora nos falta los títulos. Entonces voy a editar los títulos, porque los títulos son los nombres de los continentes. ¿Ok? Y aceptamos. Vamos a aceptar. Y observen que en la parte inferior decimos que en 1950 así estaba la población mundial. Y Asia es el que más tenía población. Pero no vemos los datos. Yo puedo, en este caso, cambiar los tipos de gráficos en la parte superior. Y puedo seleccionar alguno de estos tipos. Por ejemplo, este tiene las cifras justo encima de la barra. Un poco más fácil de entender. O este otro tiene el eje vertical, el eje Y, y también mantiene los rótulos de las barras. Hay diferentes formatos, este está incluido dentro de las barras. Ustedes pueden probar cuál es el que deberíamos dejar. Hay que tomar en cuenta que en las gráficas lo que se persigue es que haya claridad en la información, que a simple vista se pueda entender la información. Si nosotros aplicamos demasiados colores o no permitimos que la información quede clara, estamos cometiendo errores al presentar la información de forma gráfica. Este parece muy claro, está indicando cuánto era la población de cada continente para ese quinquenio. ¿Okay? Ahí tenemos el primero. Decía que hiciéramos 4 gráficos. Voy a repetir este gráfico, pero de otra forma. Hubiera podido hacer lo siguiente. Yo había podido seleccionar el quinquenio y dándole a insertar una gráfica de barras. Fíjense que había logrado prácticamente el mismo resultado. Pero tenía que, en ese caso, volver a seleccionar los datos en la parte superior para poner los títulos. Entonces voy a editar los títulos. Selecciono los nombres de los continentes, los sombreo con el mouse. Acepto, y observen que ya tendría los nombres de los continentes. Pero no tengo acá valores, o por lo menos los datos, de qué año es. Entonces podría también modificar esto e indicar que esta serie de datos la voy a modificar y que su título es el nombre o la fecha del quinquenio. Aceptamos y ahí tenemos una gráfica ya igual que la hicimos en el caso anterior. Podremos también comparar, podríamos tomar la población mundial y ver los porcentajes de cambio que van teniendo.
podríamos tomarlo en los valores, ¿cierto? Población mundial. Y voy a insertar nueva vez un gráfico de barras. Fíjese cómo fue evolucionando la población mundial, la gráfica lo presenta. Muy bien, ahí tenemos. Vamos a cambiar los series de datos porque no hay títulos, entonces voy a editar los títulos. Los títulos, ¿cuáles serían? Como esta vez seleccioné los datos verticalmente, los títulos serían el año. Entonces debo seleccionar desde el primer año hacia abajo. Acepto. Y ahí estamos teniendo ya los años, cómo era la población mundial. Igualmente puedo aplicar un formato distinto para ver la información de manera más clara. ¿Okay? Cómo fue evolucionando. Ok, y podríamos hacer otro tipo de gráfico, porque fíjense que analizamos aquí que los continentes, el que más tenía población es Asia. Por tal razón, llama la atención como Asia en 1950 tuvo un impacto tremendo en la población. Entonces podríamos graficar cómo fue creciendo la población de Asia. Entonces selecciono Asia, igualmente voy a insertar un gráfico de barras y vemos cómo fue creciendo la población de Asia. Y vamos a editar también para ellos, seleccionar datos para editar los títulos. Los editamos, recuerden que debemos seleccionar los años, porque esta vez tomamos la información de manera vertical. Aquí tomamos los años y ahí está la población de Asia ya graficada. Cambiamos el tipo de gráfico, colocamos rótulos y ahí podemos ver cómo esta población fue creciendo. Bien, de esa manera ustedes pueden explorar diferentes tipos de gráficos y cambiar los formatos según sean sus necesidades, ¿verdad? Aquí tenemos en diseño diferentes opciones de los tipos de gráficos. Bien, esto ha sido todo por hoy. En este gráfico podemos analizar la información. Vimos hoy cómo los gráficos ayudan a analizar la información y a comprenderla un poco más. En la siguiente entrega vamos a hacer un análisis acerca de estos gráficos para comprender el resultado de la información que se convierte en conocimiento. Muchísimas gracias.